quedan en el banco del Legendario rápidamente, por favor? Sí, Cristina Juárez, María Solo Rego ya ingresó, Hilda Benítez, Luz Franco, Sol Mora, Angie Delgado y Maidi Cristal. Muchas gracias, muy amable Claudia. Todo listo, todo presto para el inicio de esta segunda etapa. Autorizó Gabriela Arce, pelota en movimiento. Segundo tiempo, por ahora, Olimpia le gana 2-1 a Guaraní. Barbosa, Griselda Garay, cayó Garay, falta de Ortiz, que sigue, dice la jueza. Hay ventaja en el piso Garay. Pelota para Vázquez, por izquierda buscando Celeste. Cae por un costado la pelota, habrá lateral para Olimpia. ¿Hubo información oficial al respecto sobre si refirió a un golpe el hecho de que no arranque Castellano o es más que nada una decisión técnica o táctica de Rivaldi, Claudia? Yo creo más bien que es una decisión táctica, Pedro. No deja de ser llamativo, pero se ahorra al tener 3 puntas. Olimpia parte con ventaja desde la previa del partido con el tema de la ventaja deportiva. Y no sé si pasará por allí el hecho de no correr riesgos, Carlos. Sí, puede deberse a quizás esa idea de mantener la presión y reforzar la presencia en la mitad de cancha, el hecho de que hoy Castellano no esté apareciendo entre las titulares. Hablando fuerte, Gabriela Arce, Cabañas fue con todo, Peralta quedó en el piso por allí. La pelota fue por un costado, el lateral corresponde a Olimpia. Parece que vamos a tener un segundo tiempo bastante caliente, Pedro, Carlos. Y arrancó de esa manera, Claudia. Se siente en las imágenes, vos que estás allí en campo de juego seguro se siente mucho más. Pelota para Guaraní, va saliendo desde el fondo Orrego. Hasta allí tuvo que ir a dialogar Arce, fíjate, Carlos. La salida en el fondo, Villasanti la baja, quedó la pelota para Fidencia, Ortiz que quiere jugar con Espinosa, Villasanti primero, Natalia, pelota para Griselda, Garay para Pereira, Pereira que se acomoda, juega por derecha para Peña. Allí está Peña, giró Peña, qué buena pelota de Peña para Pereira. Villasanti que pide para adelante y va Villasanti el centro. Cabañas en el corte defensivo. Saliendo para Laurinegro, Cabañas. Arriba la pelota buscando Olmedo a cruzar la cancha y a cortar Barbosa. Jugando para Salep. Con comodidad y con tranquilidad suelta para Rosalía. Godoy. La marca de Wilma, ganó Espinosa. Godoy cometió falta sobre Wilma. Y otra fricción en la que está involucrada Rosalía Godoy en este partido, Carlos. Sí, ya realmente hasta podemos decir que se está salvando de la tarjeta por reiteración de infracciones, Pepi. Hay tiro libre para Guaraní, se acomoda Aquino, se acerca Cabañas. La indicación llegó para Aquino, que finalmente le deja la pelota a Cabañas. Tiro libre para el Legendario. A cargar contra área rival Guaraní. Le pega Aquino, le pega Cabañas. Se mueve por esa zona Florentina. El centro contra el área. Salió Salé, rebotó Barbosa. La pelota que queda bollando. Camila en el piso, va girando Sánchez. Mete al medio Sánchez. El rechazo de Pereira. Salió mal Salé y se salvó en esta Olimpia, Carlos. Sí, manteniendo entonces la intensidad que se vio en los últimos minutos del primer tiempo Guaraní en este arranque del complemento. Saque de portería y quedó sentida la arquera del Olimpia, Claudia. Sí, así mismo. Vamos a ver si ingresa ya rápidamente la Sanidad. Creo que es en la mano. No sé si hubo algún tipo de pisotón o algo así. De hecho que ella ya se venía recuperando también de una lesión en el hombro que la dejó fuera por unas fechas. Ya se repuso de vuelta a Gloria Salep. Muchas gracias, Claudia, muy amable. Completa la información sobre Salep. Sí, la mano izquierda. Allí observamos que Salep se iba tomando. Impactó contra la nuca de Camila Barbosa en ese intento aéreo. Pidiendo la pelota a Garay, saca Salep. A buscar Griselda, a buscar Aguilera. Ganó Griselda, la conexión con Peralta no pudo ser. Busca Peralta, la marca en el fondo. Fidencia que se impone, deja correr Villasanti. Hay saque de costado para Olimpia. Villasanti, Peralta, la falta de Florentín. Hay tiro libre para Olimpia.
Florentín, que es una de las jugadoras que siempre se pinta de amarillo, una de las que entra más bruscamente siempre en cada jugada. Muchas gracias, Claudia. Tiro libre para Olimpia. Griselda para cargar. Garay arriba al esférico. Contra el área. Golpe de cabeza defensivo. La toma Espinosa. Aquí está Wilma. La capitana de Guaraní que juega para adelante. Pereira en el golpe de cabeza. Fidencio Ortiz. Griselda con todo. La pelota rebota en la mano. Que siga, dice la jueza. Arriba el esférico de Troche. Barbosa en el golpe de cabeza. Quería Griselda pero no pudo. Por allí aparece Florentín por punta derecha, va buscando esa pelota. Sánchez, Barbosa, Sánchez, falta. Levantó la bandera. Lorena Miranda, habrá salida para Olimpia. Y esta era clara en caso de que hubiera seguido la acción, porque realmente había 3 jugadoras de Guaraní dentro del área, Pepe. Y yo estoy con Lorena Miranda en esta. Me pareció una carga ilícita contra la espalda de Camila Barbosa, lo que indica la regla. Hombro con hombro permitido, hombro con espalda es carga ilícita. Hasta allí fue a dialogar Gabriela Arce. Acepta la indicación, sale y va saliendo Barbosa. ¿Usted en qué puesto se desempeñaba en esos tiempos de futbolista, Claudia? Yo jugaba más de volante central, Pepe. Y era de las que Siempre rotaba allí también. ¿De las que jugaba o de las que raspaba? De las que jugaba. Ah, mirá vos. Está bien. No es autobombo, ha de ser una realidad. No la pude ver yo, Claudia Blanco, pero como le dije en el partido anterior, algo me han contado. La pelota de Fidencio Ortiz, que es una volante que se suelta y mucho. Otra vez para adelante, no hubo conexión de Olmedo. Hay saque de costado para Olimpia. Sí, Claudia, adelante. Hablando de jugar también, Pepe y Carlos, les comento que en el entretiempo salí a mirar un poquito a la gente que estaba en la preferencia y me encontré a Irma Cuevas, histórica de Guaraní, por supuesto también histórica de nuestro fútbol, tanto masculino como femenino, ya que tiene más de 600 goles. Y allí veo que hay una amarilla, creo, para Sánchez. Es para su compañera, la número 4. Romina Florentín. Hace 3 minutos dijo Claudia que se pinta de amarillo Florentín y la tenemos que anotar, Carlos. Así es, una pierna levantada, un tanto irresponsable también porque la acción no tenía mucho peligro. Igualmente, Pepi, recuerdo cuando se le hizo un homenaje a Irma Cuevas. Si yo no estoy equivocado, campeona de América con UAA, ¿podría ser? No. UAA justamente había sido el primer finalista de la Copa Libertadores femenina en el 2009, pero no consiguieron el vicecampeonato en ese entonces. Pero estaba Irma en aquel equipo. Estaba. Una histórica, sin dudas, Carlos, de una pionera del fútbol femenino, podemos decir, en nuestro país. Claro, y contando masculino y femenino, sería la futbolista paraguaya con mayor cantidad de goles anotados. En una división de honor en este caso, porque esta es la división de honor del fútbol femenino. Una referente, una histórica. Y la que se viene a la cancha es otra goleadora, pero la que lleva la camiseta número 9 en el Olimpia, que va a cambiar por duplicado, Claudia. 3 cambios se vienen en el conjunto de Olimpia, Pedro. Va a ingresar Karina Castellano, también va a ingresar Luz Cardoso y Cindy Ramos. A refrescar, digo bien, Rivaldi, y sí que tiene gente con condiciones para hacerlo, Carlos. Sí, de hecho, Cindy Ramos, por ejemplo, es habitué en el segundo tiempo, casi siempre una de las primeras variantes, y ahora de vuelta vamos a tener la oportunidad de observarla. Los cambios en Olimpia. Adelante con las variantes, Claudia. Sí, ingresa Karina Castellano, va a salir Amada Peralta. También va a ingresar Cindy Ramos. Te confirmo los demás cambios, Pepi. Me parece que una de las que se retira es Pereira. Y otra vez Rivaldi con esta disposición de cambiar a la jugadora que está con amarilla. Un técnico que no corre riesgos en ese sentido, el señor Rivaldi. Habrá que preguntar si es que Olimpia tuvo alguna roja en esta fase regular. Sí, tuvo en el Clásico.
En el clásico fue expulsada, si no estoy equivocado, la capitana Pereira, pero fue una agresión en el campo. Una roja directa, recordás que Olimpia empata con 10. Empata con 10, con sí, el tiro libre de Garay. Y la quitaron a Aguilera de este partido. Hasta aquí no había aparecido en el segundo tiempo, pero sin duda que en la primera etapa tuvo destacada actuación, Carlos. Así es, hubo una mitad de cancha y una parte ofensiva de Olimpia muy activa, muchas destacadas, y se va una de las candidatas a ser la figura, Pepe. Completamos en limpio en un ratito las variantes, Claudia, ya te doy tiempo porque aquí va Peña, porque aquí va Olimpia, Liz abre por derecha para que aparezca Cardoso, Luz en el área, la marca de Wilma, sigue Luz, Cardoso, al piso Wilma en faceta defensiva, Villasanti y el centro muy pasado. Los cambios en Olimpia, Claudia, adelante. Sí, ingresó Karina Castellano por Amada Peralta, Cindy Ramos reemplaza a Celeste Aguilera y Luz Cardoso reemplaza a Ana Pereira. Esos son los 3 primeros cambios del conjunto de Olimpia, Pepe y Carlos. Muchas gracias. La cinta quedó para Griselda, ¿es correcto? Así mismo. Y por la forma en la que se están parando, podemos decir que las modificaciones fueron posición por posición. Efectivamente, pelota para Peña, se acerca a Castellano, marca el pase Karina, sigue Peña, perdió tiempo, pero no la pelota. Pelota para Cardoso que va al área, Cardoso y la salida de la arquera Cardoso. La intención fue buena, la ejecución no fue precisa, lateral para Guaraní. Y se viene Angie Delgado en Guaraní. A la cancha Delgado, camiseta número 14 para ella, Claudia, ¿correcto? Es correcto, Pedro. Muchas gracias. Angie Lorena Delgado se prepara en el aborigen. Va a cambiar también el legendario. Ramos, Cindy, perdió la pelota, recuperó Martínez y sale Aquino. Martínez, desde el fondo Rosalía, al arco. Pretencioso el remate, desviado de afuera. Salida desde el fondo para Laurinegro. Habrá que ver también desde el planteamiento de quién queda con más resto físico. ¿Qué pueden hacer ambos equipos en esta segunda etapa, Carlos? Sí, será interesante de ver eso, Pepi, porque realmente ha decrecido en cantidad de llegadas el partido en esta segunda mitad. Entiendo, es un escenario no tan habitual para ellas, eso influye la fricción propia del partido y bueno, por de pronto Olimpia se siente cómodo manteniendo esta ventaja. Y me está gustando el partido de Fidencio Ortiz, que aquí volvió a profundizar muy bien. No hubo conexión con Martínez, pero intentó el legendario. Buen campo de juego. Fútbol más fluido, más intensidad, hay que correr más la cancha. Me parece, desde la opinión, es lo que vemos en este partido, a diferencia de otros encuentros de esta apertura femenino, Carlos. Totalmente, sabemos que el gramado que tiene el estadio de Guaraní es tal vez de los mejores. Hablando propiamente en líneas generales, siempre se hace ese balance. Recuerdo la publicación el año anterior, Pepe, en el Twitter, y habían mencionado que costó cerca de $200.000 el gramado nuevo del estadio Rogelio Olivieres. El cambio en Guaraní. Adelante, Claudia. Sí, se terminó el partido para la número 8, Carmen Olmedo. Da ingreso ya a Angie Delgado con la camiseta número 14. Segundo cambio en Guaraní. Buscando un revulsivo también Guaraní en este momento. La pelota para Karina, primer contacto de Castellano, la marca en el fondo. El rechazo y a buscar Angie Delgado, la marca de Barbosa. Está fresca Delgado, va a apretar hasta allá Salep. Qué buen pase. Qué calma de Salep para jugar con Barbosa. Griselda, Garay, trepando la cancha Olimpia, la marca de Fidencia con todo Ortiz. Pescó pero no consiguió recuperar. Cindy Ramos. A construir de nuevo con Salep, la experimentada arquera del Olimpia. Salep jugando para Barbosa, la autora del primer gol de este partido. Camila soltó para Cindy. Ramos jugó con Griselda. Garay dejó para Cindy. Ramos construye, Ramos juega. Por izquierda aparece Vázquez. Pelota para adelante. Aguanta Karina. Castellano jugó para Ramos. Cindy jugó para Garay. En corto decidió tocar para Vázquez. Otra vez la pelota para Griselda. Ahora en largo. Garay por punta derecha y va Cardoso, se acerca a Villasanti. Malo el control de Cardoso, pelota para Guaraní. Y otra vez el arranque o los primeros minutos de este segundo tiempo se asemejan a lo que habíamos visto en el inicio del partido.
unos primeros instantes de mucho estudio, sin muchas llegadas, sin muchas ocasiones claras. Y un Olimpia que está conteniéndolo bien a Guaraní, sobre todo en la mitad de la cancha. Sí, en tanto Guaraní no le genere peligro a Olimpia, Olimpia está en parte tranquilo con este partido. Le vendría bien encontrar mayor diferencia. Y aquí va para eso con Luz Peña. La marca en el fondo. Saliendo por derecha Troche. Buena faceta defensiva de Guaraní, la verdad, en este partido también hasta este momento. Aquellos minutos de desatención le costaron los 2 goles de Olimpia, Carlos. Sí, y podemos decir que es un partido bastante correcto desde lo defensivo. Salvo aquel gol, una jugada preparada bastante buena, con el centro, el cabezazo de Barbosa, no hubo otras grandes desatenciones defensivas. Y se vino la tarjeta para la que quedó como capitana ahora, Claudia Pepi. Sí, tras esa dura falta quedó amonestada Griselda Garay, la única en cancha en Olimpia, ya que se había retirado Ana Pereira. Gracias, Claudia. Fue a raspar y la pelota ya no estaba allí. Llegó totalmente a destiempo. Entrada temeraria de Griselda, correctamente amonestada en este partido. Cabañas se encarga, desde allí va a buscar generar peligro Guaraní. Cabañas y el envío contra el área, pelota arriba, Garay en el golpe de cabeza para que busque Ramos, pero primero Orrego cometió falta. En ofensivo Orrego, habrá salida para Olimpia. Se encarga Barbosa, Camila y el envío arriba, la pelota buscada por Amada, por Karina Castellanos, más allá se fue. Florentín al piso y jugando para Orrego. Vázquez desvía y hay lateral para el legendario, quiere apurar Angie. La pelota va para Delgado. Tirando Delgado. La marca de Barbosa, cayó Delgado. Lateral será para Guaraní. Indicó una infracción Lorena Miranda, asistente de línea número 2. Hay tiro libre para el legendario en esta finalmente. Le pega Aquino, que se acerquen al arco, dice Aquino, le va a pegar la número 11. 2 en la barrera, caminando lentamente hacia la pelota Cindy Ramos. Allí junto a Rosalía Godoy. Aquino y el envío. La carga contra el área, Salep. Segura, domina y sale el arquero de Olimpia. La cosa Lep. Pelota para Ramos. Quería Peña, anticipo de Orrego. Fidencio Ortiz jugando en corto, se equivocó Ortiz. Se dio la pelota, Garay, pelota por derecha para Villasanti. Y va Olimpia, escapa Villasanti, sigue Natalia. Retrocedió muy bien Espinosa en la marca. Villasanti, Espinosa primero. Wilma soltó, jugó atrás para Cabañas. El rechazo de Cabañas, aguanta Angie, gira Delgado. Continúa Angie, mantuvo la pelota en cancha, va buscando Barbosa. Angie con todo. Barbosa primero, se enojó Barbosa. Amonestada las dos. Bueno, exhibió 3 o 4 veces la tarjeta amarilla Gabriela Arce. Y te digo que se llevó gratis la tarjeta en esta Angie Delgado, Carlos. Y la verdad que sí, porque la reacción fue de Barbosa. Pidió explicaciones Delgado. Y sí, te digo que yo reaccionaría igual. Y la verdad que es entendible el enojo de Delgado, que ingresó recién, y bueno, Barbosa, la autora de uno de los goles, también pintada de amarillo. La segunda en cancha porque también la que quedó como capitana está amonestada. ¿Es así, Claudia? Es así, Carlos. 2 amonestadas en cancha. Cuando arrancó el segundo tiempo nos contó Claudia lo que se sentía allí, nos dijo que subía de temperatura el partido, varias pintadas de amarillo. Aquino, ahora Delgado, gira Delgado, aguantó Angie, soltó para Martínez,
va Guaraní, Espinosa por izquierda, avanza Wilma, Espinosa en la marca de Genes, que bien giró Espinosa, desparramó a Genes, desparramó a otra, sigue Wilma, con todo el piso, Delgado ahora, Aquino, remata Aquino, sale. La arquera de Olimpia ha crecido futbolísticamente, Guaraní, generó peligro en esta, Carlos. Y otra vez en los pies de Aquino, que se animó a probar de lejos, pero Salep una vez más, Pepi, demostrando mucha seguridad, mucha confianza, la buena arquera que tiene Olimpia. La pelota en juego, queda para Genes, a marcar Aquino, Genes la echó por un costado, lateral para Guaraní, Fidencio Ortiz que se acerca, quiere jugar rápido, jugó para Wilma, Espinosa, soltó para Martínez, se apuró Martínez, en el salto Barbosa, ahora Rosalía, la bajó Godoy, sacó Garay, buscando Cabañas, Cabañas complementa y rechaza, Garay, la bajó de pecho, quedó suelta la pelota, hubo una fricción, la pelota que sigue en juego, va Peña para el gol, avanza Peña, avanza Olimpia, qué tapada de la arquera, impecable Leticia Sandoval, no pitó Gabriela Arce, indicó un gesto, todos creímos, me incluyo, que la pelota iba a ser jugada en un tiro libre y tuvo el gol Peña, tapó la arquera de Guaraní, Carlos. Muy buena la intervención realmente de Sandoval, que aguantó hasta el último, Pepi, y por eso la virtud también en esta acción. Y fue raro, déjame decirte, el movimiento de Gabriela Arce, porque detiene la carrera y gesticula para la gente que ha quedado caída en la mitad de la cancha. Estuvo atenta la arquera de Guaraní, o si no se venía el tercero de Olimpia. El cambio que propone Rivaldi en este partido, Claudia. Sí, ingresa con la camiseta número 15, Milagros Rolón, se retira con la 11, Liz Peña. Y se va Liz Peña, otra de las que tuvo una excelente tarde-noche en Dos Bocas, un gol, un golazo mejor dicho. Otra acción recientemente impedida por Sandoval, muy buen partido en líneas generales. No sé si están fuera de juego, me parece que sí, pero habilitaron allí a Cindy Ramos. Igualmente el rechazo que llega desde el fondo, buscando salir Guaraní, Vázquez. Otra vez Cindy, buscando Rosalía. Primero Martínez, suelta para Wilma, va Espinosa. Allí está Wilma, capitana de Guaraní. Por izquierda Delgado se desmarcó muy bien, pero no la vieron. Ortiz abre por derecha para que vaya Martínez, Vázquez. Barbosa, Ortiz, ganó Fidencia, qué buen partido de ella. Ortiz terminó perdiendo. Cindy Ramos, buscando Milagros Rolón, hay espacios. Al piso, fue Troche, pelota por un costado, pelota para Olimpia. Y va a estar difícil, Pepi, elegir a la figura porque Aguilera salió y ahora Liz Peña también. Y eran las dos que más ocasiones crearon en este equipo de Olimpia. Sí, Aguilera sobre todo tuvo muy pocos minutos en este segundo tiempo. Giró sobre su eje Aquino, escapó Aquino, punteó la pelota Cindy Ramos, lateral para Guaraní, lateral para el legendario. Poco a poco vamos llegando al minuto 30 de este segundo tiempo, 2-1 la victoria de Olimpia. Florentín, la marca de Milagros, lateral para Guaraní. Troche, pelota para Delgado, golpe de cabeza de Barbosa. Martínez primero, ahora Fidencia. Soltó para Orrego. Orrego jugó para Aquino, de espaldas Aquino. Mira Aquino, la marca de Castellanos. Juega para Orrego, arriba la pelota, quiere Delgado. Barbosa que quita, Garay. El corte de Cabañas. Otra vez arriba el esférico, se mete Guaraní. Delgado, golpe de cabeza para que vaya Wilma. Allí está Espinosa, Wilma por línea final. Hay saque de portería para Olimpia. De todos modos, un partido con mucha fricción que te digo, me parece a mí, desde mi opinión, en líneas generales hasta aquí lo ha controlado bien Gabriela Arce en la tarea arbitral, Carlos. Sí, no dejándose llevar por las emociones, por los reclamos de los técnicos, de los hinchas, de las jugadoras mismas. Una gran gestión arbitral. Pero queda partido y aquí va Guaraní con Aquino, soltó Aquino. El rebote en Vázquez. Hay saque de costado para el aurinegro. Orrego jugó para Martínez. Martínez que giró muy bien, escapó Martínez.
y soltó para atrás la pelota ahora para Ortiz. La pelota rebotó en Gabriel Arce. Y ahí, suelta dirigida para Guaraní. Aquino mete la pelota al área. Ojo que cayó por allí Ortiz. Delgado. La marca de Cardoso. Hay tiro de esquina para el aurinegro. Quedó sentida Fidencia allí en el área. ¿Es correcto, Claudia? Sí, Fidencia Ortiz aparentemente chocó con Paola Genes y quedó un poco sentida. Aparece en la cabeza el golpe que recibió Ortiz. Sí, fue a la pelota Genes. Ortiz no estaba mirando para adelante. Impactó contra la humanidad de Paola. Estoy con Gabriela Arce. No había penal en esa, por más que reclamaba la gente del aborigen. El centro arriba, buscando Wilma. Primero Griselda. Quiere Castellanos. Griselda que va con todo. Guardó la pierna porque está amonestada. Orrego. Cardoso la echa por un costado, lateral para Guaraní. Pelota en juego. Delgado. Tocó un gordo para Orrego. El centro contra el área. El desvío de Villasanti. Quería Delgado. Rechazó Barbosa. Buscando Castellano. En el salto Florentín. Castellano y Troche. Ganó la de Guaraní. Martínez. Con todo fue Rosalía. Aguanta Angie. Otra vez Martínez. Fidencia ahora. Va Ortiz. Se mete Fidencia. Que bien escapó. Delgado que remata. Un rebote. Hubo falta. Retrotrae y cobra. Peligroso, interesante. Tiro libre para Guaraní en esta, Carlos. Posición frontal. Directo como para pegarle al arco, Pepi. No hay mucho que pensar, realmente es una situación clara. Y anote a Fidencia Ortiz, quiere que le digan esa lista porque inconmensurable lo que ha corrido esta chica en el medio campo de Guaraní. Totalmente. De momento integrando mi podio en Guaraní junto a Rosa Aquino. Por ahora creo que Rosa Aquino ha sido más fundamental en el ataque y si tuviese que terminar ahora el encuentro te diría que la figura es Lispeña, Celeste Aguilera y Barbosa sería mi top en Olimpia. Se encarga Cabañas, quedó sola de frente a la pelota, le pega a Cabañas, el remate al arco, Salep. Gloria Salep, el nombre del silencio para este grito de gol. Gran tapada de la arquera de Olimpia. Muy buena la acción y recibe el reclamo de Angie Delgado que la está acusando de hacer perder el tiempo. Igualmente bastante buena la decisión, Pepi, de patear al arco porque era para buscar precisamente el gol por esta vía. La respuesta de la arquera fue excelente porque además el rebote lo termina dando al costado y no al centro como en ocasiones ya se ha visto. En el piso Salep, ¿ingresa o no el cuerpo médico del Olimpia, Claudia? Por el momento no, Pepi. Ahora se está yendo. Amonestada sí, ahora Wilma Espinosa, la capitana de Guaraní. Y la que reclamó a la arquera fue Angie Delgado. Se terminó llevando la tarjeta amarilla Wilma Espinosa. Casi gratis también, ¿no? Sí, también. Amonestada la capitana de Guaraní, Claudia. Correcto, Pepi, es la tercera amonestada en el conjunto de Guaraní. Anteriormente habían sido amonestadas Romina Florentín y Angie Delgado. ¿Habrá una modificación en el partido, Claudia? Sí, va a ingresar Maidi Cristaldo. Ya te confirmo por quién se retira. Y Guaraní quemando las variantes ya en este partido, Carlos. Tercera ventana en este cambio. Así es. Y me parece que dentro de todo es una decisión acertada porque Guaraní necesita cambiar la frescura del encuentro lo antes posible. Lo está haciendo bien, manteniendo esa intensidad en mitad de cancha para arriba, solo que necesita una mejor resolución. Por de pronto, Salep está interviniendo adecuadamente. Que por ahí la defensa del Olimpia no la está pasando tan mal, no es un asedio intenso por parte de las aborígenes, pero igualmente tenemos que decir, Pepi, que el partido mantiene la intensidad, mantiene el buen ritmo y de verdad es hasta un privilegio estar viendo este encuentro por lo bien que se está llevando a cabo, por las expectativas que está cumpliendo y Olimpia una vez más anteponiéndose a un difícil rival. Otro enfrentamiento muy cerrado entre Guaraní y Olimpia, tal y como había sucedido en la primera ronda y tal como ya sucedió tiempo atrás. El cambio en Guaraní en limpio, Claudia, por favor. Sí, 17-18.
Ingresa Mayri Cristaldo, se retiró Daisy Sánchez. Pensé que era en el posterior de la pierna derecha, lo de Salem. Le están vendando el hombro. Ya nos había contado Claudia que había tenido un inconveniente en esa zona. Pero el fútbol detenido hace varios minutos, Carlos. Así es, y realmente habrá que recuperar bastante. Eso te iba a decir, habrá que recuperar muchísimo cuando termine los 90 minutos reglamentarios. Es la segunda vez que Salem recibe asistencia. Le vendaron el codo finalmente a Gigi Salem, así le dicen a la arquera del Olimpia. El centro de Aquino, pelota en juego, golpe de cabeza, Espinosa que quiere el remate ahora, el desvío en Griselda. Mirá vos esa primera conexión con la pelota por parte de Lady Cristaldo. Qué cerca estuvo del gol. Y otra jugadora caída. Es Griselda Garay la jugadora que está caída. Y Olimpia momentáneamente quedará con 10 porque ya pidió la camilla Gabriela Arce. Caída Griselda Garay. Creo que fue producto del impacto que recibió. Sí, recibió el impacto en el rostro. Y que el tiempo pase le conviene a Olimpia, que el tiempo pase no le sirve a Guaraní. El impacto fue fortísimo realmente. Pero también la imagen es elocuente. Una vez que el peligro se despeja, Garay, que había vuelto a estar de pie, termina cayendo al piso. Y ahora su equipo quedará con 10. Chicas, momentáneamente, Carlos. Sí, una cuestión que a veces hasta puede ser riesgosa, la de quedar con uno menos, con una menos. En un momento candente del partido, Pepi, porque Guaraní ha crecido futbolísticamente y está manteniendo la intensidad en los metros finales. La pelota en juego, Fidencia que recibe, avanza Guaraní, Aquino. Mirá lo rápido que se levantó Griselda, sinceramente es para ponerse nervioso si sos de Guaraní, es la verdad, es lo que pasa. Por eso uno entiende los nervios, digo, de la gente que está en cancha. Pero ha estado correcta Gabriela Arce, quería llegar a destacar eso, en no dejar que el partido sea llevado por esas emociones, Carlos. Totalmente, porque si tuviera que estar parando a cada rato, sería un duelo muy frío. Y creo que Olimpia está desacelerando lo más que puede a Guaraní en ataque. Es una forma clásica de buscar anular el rival, Pepe. Efectivamente, y va Milagros por izquierda, falta de Orrego. Para amarilla, sí, la tomó, se le iba Milagros Ron. Amonestada la de Guaraní, Claudia. Sí, es correcto. La cuarta amonestada en el conjunto de Guaraní, Sol Orrego. Y ya hemos tenido 7 tarjetas amarillas en este partido, Carlos. Realmente ha subido de tono la temperatura en este segundo tiempo. Te diría, Pepi, bueno, de forma sincera que me gusta esta clase de partidos realmente. Cada pelota se disputa como si fuera la última. Mucha emoción, mucha carga emotiva en cada duelo disputado y por eso estamos viviendo un partido extremadamente friccionado que compensa también con las situaciones que se han visto. Se encarga Vázquez, tiro libre para Olimpia, pelota contra el área, quiere Barbosa, la bajó Barbosa, intenta Cindy, llegó el rechazo de Cabañas en el fondo. Uno de los mejores partidos de este torneo, sin dudas. Giró Aquino, metió la pelota para que vaya Angie para el gol Delgado, salió Salem. Salió la arquera de Olimpia a tiempo y de forma correcta porque quería Delgado. La mantuvo en juego muy bien Angie y va buscando Aquino, cayó Godoy, pero el fútbol sigue. Aquino quiere profundizar. Rechazo de Cardoso en el fondo, a buscarla Castellano, a buscarla Cabañas. Cabañas que la eleva, ahora sí la pelota por un costado, saque lateral para Olimpia. Quedó caída Rosalía Godoy, habrá camilla para ella, Claudia. Sí, ya pidió camilla Gabriela Arce tras esa caída de Rosalía Godoy. Y como en esa última, Pepi, Gloria Salem va ganando a la desesperada la carrera y termina logrando imponerse en ese duelo frente a Angie Delgado. Y me parece que quedó como capitana Paola Genes en Olimpia. No está prohibido, se permite, pero han cambiado la capitanía. Se la han quitado a Griselda Garay. ¿Y querés que te diga mi opinión, Carlos? Es porque si eventualmente Garay, que está amonestada, llegase a ser expulsada como capitana,
se va a perder uno de los duelos finales. Totalmente, es un movimiento inteligente por parte de Rivaldi, que es muy minucioso con este tipo de situaciones. Quiere Delgado, la marca de Genes. Paola ante Angie, la hizo rebotar. Hay lateral para Olimpia. Estoy pensando, Pepi, y la verdad, en emoción, en intensidad, este me parece el mejor partido de la temporada, aún por encima de aquel Olimpia Cerro Porteño. Está hirviendo esto. Imagínate lo que va a ser el partido de vuelta. Genes. Guaraní Libertad también había sido bastante intenso, recuerdo. Entrando al top como mínimo. 2 pelotas en campo. Habrá que repetir el lateral para el aborigen. Aquino jugando para Espinosa. Wilma, otra vez Aquino de taco. Salió Cindy y va Olimpia con Cardoso. Luz Cardoso. Quiso cortar Florentín, escapó Cardoso. Orrego. Cardoso le queda la pelota a Olimpia. Y va con Rolón. Griselda Garay abre por derecha para que escape Cindy Ramos. Ramos. Falta de Wilma. Una falta de Florentín, que también está amonestada. Sí, justamente piden tarjeta para Florentín. Metió la mano en un bolsillo Gabriela Arce. Hay que ver si muestra o no finalmente una tarjeta. Y te digo, que no va a mostrar. Y ya tiene la tarjeta en la mano, sí. Tiene la tarjeta en la mano. Quedará con 10 o no Guaraní. Bien, la guardó de vuelta. Y hay sangre en la boca de Cindy Ramos, Pepi. Sí, por eso Griselda Garay pide un cambio de camiseta. Recordando que por regla, Pepi, la camiseta no puede estar ensangrentada. Efectivamente, ya hace tiempo la FIFA ha impuesto eso. Es una cuestión sanitaria por distintos contagios que pudiesen ser generados a través de eso. Fue a interrumpir directamente, a cortar Florentín. Y te digo, Carlos, que si zafa de la amarilla realmente juega gratis a partir de ahora Florentín. Y la verdad que correspondería, ¿no? La segunda amarilla igualmente. Parece ser que eso no ocurrirá. Y te digo que el corte en la boca se da al momento en el que Wilma Espinosa va y trata de evitarla a ella. No precisamente en la falta con Florentín. Me quedó picando porque me llamó la atención que Arce metió la mano, quitó la tarjeta, parecía que le iba a mostrar. Y no sé si cuando vio la identidad de la infractora se terminó guardando esa tarjeta. Porque en caso de ser amonestada, Florentín iba a ser expulsada de este partido. Justamente están reclamando Paola Genes y Griselda Garay el por qué no le mostró la segunda tarjeta a Florentín. Y en esta estoy con las chicas de Olimpia en el reclamo, desde el costado de la opinión, porque me parece a mí, Carlos, que justificaba la amarilla para Florentín. Coincido con el reclamo de la gente de Olimpia, realmente era una infracción como para mostrar la segunda amarilla, Pepe. Cosa del pasado, porque aquí hay tiro libre para Olimpia. Garay le pega, Griselda a cargarlo, liquida a Olimpia. Garay el remate al arco. Hay saque de portería para Guaraní. Cabañas prefirió jugar en corto, a construir desde allí con Troche. Troche en largo, Cardoso y el golpe de cabeza, buscando esa pelota Villasanti, que poco ha podido participar hasta aquí en este partido, justamente Karina Castellano, Carlos. Sí, bien contenida hasta el momento. En términos defensivos, Pepe, fue un buen partido en ambos bandos. Espinosa domina Wilma, aguanta, gira, toca Espinosa, jugó para Troche. Troche arriba al esférico, Garay en el golpe de cabeza. Ahora Karina Castellano a buscar la Karina, ojo que está en el área, sale la arquera primero. Leticia Sandoval para dominar el esférico. Orrego va trepando por punta derecha, quiere empatar este partido Guaraní, instantes finales del encuentro, primera semifinal entre estos dos equipos. La pelota le quedó a Aquino, que metió por izquierda para que vaya Wilma. Espinosa
Encara a Wilma, metió la bicicleta, la finta, el desvío. Pide una falta a Wilma, no se la dan, pero el lateral corresponde al aborigen. Y tengo curiosidad por saber cuánto se va a agregar. Tranquilamente más de 5. Podría ser. Pelota por derecha para que vaya Florentín. Quiso amagar, perdió la pelota, cometió falta sobre Griselda Garay. Habrá salida para Olimpia, que le va a buscar poner paño frío a la situación. Y de hecho en todo el segundo tiempo ha buscado dormir de a poco cada insinuación de Guaraní. Virtud, mérito del Olimpia en poder mantener la calma, de no caer en la desesperación y saber gestionar esta clase de partidos. Bueno, no en vano, tienen una racha invicta bastante importante. No sé si tenés el dato preciso, Claudia, de cuántos partidos ya Olimpia está manteniendo una racha invicta. Estaban cerca de los 40, hace algunas semanas habían rebasado la línea de los 30. Sí, ya hace más de 35 partidos que no pierde el conjunto franjeador. Tapó la arquera. Por la arquera, correcta intervención de Sandoval en esta. Sí, adelante, Claudia, completa el dato, por favor. Sí, ya hace más de 35 partidos que el conjunto de Olimpia no conoce la derrota y parece que se perfila para otro más. Lateral para Guaraní, jugando Troche. El desvío de Villasanti, va Olimpia, profundizó mal Ramos. Martínez, otra vez Arminda Troche, arriba la pelota, quiere Wilma, se perdió por un costado, lateral para Olimpia. La pelota para Guaraní finalmente. Wilma jugó. Apareció Milagros. Rolón con todo Wilma. Abajo la pelota para Guaraní. Cobraron falta. Quiso jugar el lateral Olimpia, pero habían cobrado falta. Y va a sacar Cabañas para Guaraní. La falta fue para Olimpia. Mirá que se avivó Garay y Castellano se apuró. Recupera Fidencia. Ortiz. Avanza Ortiz. Fidencia, lo que ha corrido Fidencia. Con todo Cardoso. Recupera Martínez y va Guaraní. Martínez. Equivocado el pase. Rechaza a Vázquez. Castellano. Castellano y Florentín. Castellano profundiza. Orrego. Ante Rolón, Orrego le echó por un costado, lateral para Olimpia. Y me parece que también ya presas del cansancio, de lo que han corrido ambos equipos, es que las chicas, de manera lógica, interpretan mayor pausa en cada intervención, que corta un poquito el juego en estos minutos finales, Carlos. Sí, totalmente. Entendiendo también que Olimpia ha hecho su trabajo, de poder dormir un poco el trámite del encuentro, de poder contener los avances de Guaraní, que anímicamente se lo ve ya un tanto decaído, mirando el lado físico también, Pepi, porque recordemos ya ha sido un encuentro con muchísima intensidad, en un escenario no tan habitual, un terreno más exigente, un contexto más exigente aún, si tenemos en cuenta de que ya no estamos en una fase regular y una derrota no afectaría tanto. Estamos ya en una semifinal y, por supuesto, con toda esa carga que representa poder estar en esta fase final y el premio que se tiene. Escapó Vázquez, metió el centro, Florentín, la pelota le queda a Rosalía, que remata arriba y afuera. Saque de portería para Guaraní. Recordando que el equipo campeón y el vicecampeón serán los representantes de Paraguay en la Conmebol Libertadores, Pepi. ¿Está decidido cuánto van a agregar a este partido, Claudia? Se van a jugar 7 minutos más, Pedro. Y sí,
para completar una correcta gestión por parte de Arce. Me parece correcto el tiempo, pero va Castellano, Wilma en la marca. Retrocedió Wilma, mirá hasta dónde fue Castellano y el centro. La pelota le queda a Cindy Ramos, remata. ¡Gol! Cindy Ramos para liquidar esta historia, para concluir que Olimpia se queda con esta primera semifinal. Escapó Castellano, metió el centro, Cindy Ramos acomodó y sentenció. Olimpia está arriba 3-1. Y gran mérito de Karina Castellano, habitué marcando goles en esta. Tal vez no cuente como asistencia porque ocurre un desvío, igualmente un 70-80% de la responsabilidad del gol recae sobre la número 9. Y Cindy Ramos, fresca, ha ingresado hace algunos minutos, bien posicionada, sin mucha marca, solo tiene que mandarla a guardar. Un triunfo cómodo, con una diferencia importante de cara a la vuelta, y Olimpia soñando entonces con una nueva final. Cindy Ramos, el nombre del gol, las sensaciones en campo de juego, Claudia. Sí, muy contento. Salieron toditos a correr dentro del campo para festejar ese gol. Aplaudió también Rivaldi esa viveza de Karina Castellano para recuperar esa pelota. Y por el lado de Guaraní, muy enojado del técnico porque otra vez le dejaron libre prácticamente a Cindy Ramos. Así como ocurrió en el primer gol también con Camila Barbosa. Y déjame decirte, Carlos, para mí realmente trabajado el partido para Olimpia, que si bien es cierto, uno mira y dice, ya tenía ventaja deportiva, termina ganando 3-1, parece mucho, parece difícil para Guaraní, para la vuelta, pero le doy todo el mérito a Guaraní de haberle competido en todo el partido, en lo largo que fue en su disputa de este partido, le compitió de tal a Olimpia. Realmente es destacable, me parece eso. Memorable gestión realmente del equipo aborigen, independientemente a lo que vaya a suceder en el partido de vuelta. Un campeonato bastante bueno y en esta semifinal demostrando que está a la altura. Y es más, te diría, Pepe, sabemos que a priori Olimpia en teoría es el equipo más fuerte, bueno, estadísticamente hablando también, no es en teoría. Solo que la diferencia deportiva contra Guaraní, contra Libertad Limeño, contra Cerro Porteño, parece haberse reducido a tal punto de que Cerro Porteño es el otro equipo invicto, entre otros detalles. Y le ha costado hoy al Olimpia poder asentarse, poder imponer su juego en este encuentro, virtud también de Guaraní, que ha hecho un muy buen campeonato hasta aquí. Y además demostrando este equipo de Guaraní que va a pelear, que va a luchar, que no se va a rendir. Está en lo que queda de este partido y de cara a la vuelta, en principio, a 3 goles de acceder a la final. En la realidad, porque supongamos que esto termina así, Guaraní gana 2-0 el partido de vuelta, Olimpia va a ir a la final porque tiene ventaja deportiva. Pero ha mostrado Guaraní que tiene con qué, y cuando le puede faltar un qué, va a poner lo que hay que poner para seguir luchando, para seguir peleando, buscando igual al rival que realmente es el favorito en este partido o en este enfrentamiento. Totalmente, Olimpia es el gran favorito de la llave, el gran favorito quizá del torneo también. Y entendiendo eso, Guaraní ha hecho su juego, sin preocuparse o sin ocuparse tanto de las virtudes del Olimpia. Lo que no debe permitir Guaraní es que le hagan otro, y aquí carga con peligro Olimpia. Mirá dónde rechazó Wilma. A ver si puede conseguir algo más Guaraní. Vázquez. Pelota por un costado. ¿Elegiste una figura? ¿Tenés una destacada, Carlos? Me voy a quedar por muy poco con Liz Peña como la figura y como la destacada, con Rosa Aquino, a pesar de que me gustó y muchísimo el trabajo de Fidencia Ortiz, Pepi, con un rendimiento sobresaliente de la mitad de cancha para arriba. Igualmente me gustó lo de Celeste Aguilera, solo que nos vamos a quedar entonces con Liz Peña, autora de un golazo, y Rosa Aquino, participante o responsable de las 2 acciones principales en ataque de Guaraní en este encuentro. Perfecto, va Castellano. Castellano remata, domina la arquera. Charlaremos, o charlará mejor dicho, Claudia Blanco con Peña por el lado de Olimpia, con Aquino por el lado de Guaraní. Es Rosa Aquino entonces para después del partido. Ortiz. Pero lo que ha corrido Ortiz, Pepi, realmente... Sí, aplaudible, sinceramente. Destacar. Qué bien, giró Delgado. Mirá cómo giró Angie. Después se entregó mal. Cardoso rechaza, pelota por un costado. Lateral que corresponde a Guaraní. Ya jugó Martínez. Troche, Martínez. Garay de taco. Rolón, gira Rolón en profundidad. Cabañas.
Me gustó también el partido de Cabañas, sinceramente, allí en el fondo de Guaraní, Carlos. Sí, porque ha tenido muchas cargas Olimpia, sobre todo en la primera etapa y en parte esta segunda, ella se ha mostrado sólida en el fondo. Que bien escapó Griselda, metió la pelota para que vaya Cindy. Ramos y la arquera, Ramos y la definición. ¿Es un golazo o no? ¡Ramos! ¡Fuera por poco! Caprichosamente, Pepe. Porque realmente la definición fue excelente y ese pique no termina favoreciendo a la acción de Cindy Ramos, que estuvo a punto de marcar su doblete entonces. De primera la empalmó y el bote no le favoreció. Por encima de los 2.44. Casi estuvo el cuarto de Olimpia. Genes sigue presionando Olimpia. Mira dónde está Genes. Jugó al medio. Rolón, Castellano. Y esto está para que si Olimpia acelera, hace uno más. Garay, pelota para Cindy. Ramos cerca del área. Gira Cindy. Ramos en el área. Ramos y el remate. Rebotó en Wilma. Ya cansado Guaraní. Cardoso. Remate contra el arco. Domina Sandoval. Y con el correr de los minutos, Pepe, nos damos cuenta, o se hace aún más visible esa diferencia deportiva entre Guaraní y Olimpia. Sí, efectivamente, en estos minutos finales sobre todo. Pero Guaraní no se rinde, va el legendario Martínez, Delgado. Soltó para que vaya por izquierda Troche, el corte defensivo de Godoy. Poco más de un minuto y 10 segundos para que se vaya el partido, al menos en el tiempo que han agregado. Se apuró Martínez, la perdió, recuperó Ramos, Castellano, Ramos. Y también tiene más desde el banco para cambiar el partido o para refrescar en el ataque, sobre todo Olimpia. Muestra clara de ello lo de Ramos, por ejemplo, lo de Rolón, lo de Castellano, que han ingresado en este segundo tiempo. Va Guaraní a ver si puede descontarlo. Retrocedió muy bien Cardoso. Martínez, la pelota le queda a Grisel, a ver cómo construye esta Olimpia. Menos de un minuto para que se vaya el partido. Ramos, baño frío, calma. Ramos se apura. El desvío que le favorece a Castellano. A buscarlo Karina. Antes que se vaya, Castellano pasó. Villasanti, no hubo conexión. Cabañas en el fondo. Recuperó Villasanti, Cabañas primero. Sale Guaraní, menos de 20 segundos. A ver qué consigue Guaraní en esta. Aquino, amagando Aquino, escapa Aquino, falta de Genes. Y quedará o no tiempo para que cargue una vez más Guaraní. A ver si puede achicar la diferencia en este partido. Aquino jugó por derecha. Avanza Guaraní. Florentín abre por derecha, no hubo conexión. Godoy por esa zona. Rechaza Godoy. Final del partido, final de la primera semifinal. Guaraní 1, Olimpia 3.